Listo, bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos alegra muchísimo tener colegas de varias latitudes y pues que sigamos reuniéndonos porque nos convocan preguntas sobre la educación y la pedagogía y bueno, nos alegra muchísimo que podamos compartir hoy. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos tiempos tan desafiantes y de grandes aprendizajes y que bueno, vengan oportunidades pues de cosas buenas en medio de tanta dificultad. El día de hoy seguimos con este esfuerzo pues de comunicarnos y compartir con profesores de distintas partes de América Latina que puedan compartir sus experiencias y reflexiones sobre la educación en general y sobre la educación superior en particular. Este es un esfuerzo que hemos hecho desde la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia. Nos acompaña otra colega colombiana, la profesora Lina Trigos, con quien consideramos que compartir, digamos, su visión teórica, metodológica e investigativa sobre pedagogías culturalmente sostenibles será una oportunidad justo en este tiempo. Lina es conocida de muchos de ustedes, es investigadora en los enfoques críticos y socioculturales de la literacidad, el bilingüismo y la educación. Es licenciada en Filología e Inglés y tiene estudios de maestría en Filosofía del Lenguaje en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene en Aprendizaje, Enseñanza y Currículo con énfasis en Educación para la Literacidad y una especialización en Investigación Cualitativa de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Entre 2016 y 2018 trabajó como investigadora en estancia postdoctoral en el programa de escritura de la Universidad de Missouri también, investigadora en el proyecto Strengthening Equity and Effectiveness for Teachers of English Language, financiado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, en los cuales hizo investigación sobre diversidad cultural en la escritura académica y la relación entre la escuela y las familias migrantes y multilingües. También ha investigado las literacidades académicas y comunitarias de estudiantes universitarios en América Latina, en especial en México, Colombia y Costa Rica. Actualmente adelanta un estudio sobre educación popular en un poblado de exguerrilleros y sus familias en Caquetá, Colombia, y trabaja como jefe de Departamento de Psicología del Desarrollo y la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Pues agradecemos a Lina haber aceptado esta interlocución que hemos tratado de mantener hace algunos años que nos conocemos, a ustedes su participación. Hoy es la primera vez que hacemos estas jornadas a través del Google Meet. Ya saben pues que recomendamos mantener el audio cerrado, el chat está activo, yo estoy pendiente del chat y reunir sus intervenciones para el momento de la conversación, que básicamente va a ser mediada a través de las preguntas que dejen escritas. Y ahora los dejo con Lina y su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por tu invitación y por la presentación. Muy buenos días a todos. En Colombia son las 10 de la mañana. Yo estoy en Cajicá, un pueblo cerca a Bogotá. Quiero agradecerles a todos la participación en la charla de hoy. Unas recomendaciones, por favor silenciar sus micrófonos y si tienen preguntas las pueden, por favor, ir anotando en el chat de la aplicación. Elizabeth nos va a colaborar con la moderación. Yo seguramente cuando esté presentando no voy a poder ver el chat, entonces Elizabeth me va a ayudar a irme refiriendo las preguntas. Y bueno, espero que sea una conversación muy, muy productiva para todos y podamos entre todos, digamos, aprender más y construir más sobre este tema que a mí personalmente me apasiona, que es las pedagogías que hoy vamos a llamar culturalmente sostenibles. Entonces, voy a empezar con la presentación. ¿Qué es eso de pedagogías culturalmente sostenibles? Entonces, para empezar, voy a empezar, digamos, con los propósitos de esta conferencia. Primero,
me gustaría presentar los principios de las pedagogías culturalmente sostenibles y reflexionar sobre de dónde vienen este tipo de pedagogías y cuál es la importancia en el contexto latinoamericano, porque deberíamos hablar, y no solamente hablar, sino tener prácticas educativas que estén alineadas con las pedagogías culturalmente sostenibles. Y luego voy a mostrarles algunas aplicaciones y algunas reflexiones sobre las pedagogías culturalmente sostenibles, en particular en la educación superior latinoamericana, pero pues son aplicables a todos los contextos, no solamente al de la educación superior. Yo me voy a centrar en el de la educación superior porque es donde tengo más, ahora mismo más experiencia, pero estos principios, digamos, que guían esta filosofía pedagógica, pues son aplicables no solo a contextos formales, sino también a contextos no formales e informales de educación. Para empezar a hablar de las pedagogías culturalmente sostenibles, me voy a remitir al concepto de la pedagogía culturalmente relevante. No sé si ustedes recuerden que hacia los 90, Gloria Ladson-Billings empieza a conceptualizar estas necesidades de tener una pedagogía que reconociera las culturas muy variadas y diversas de los estudiantes en el aula de clase. De allí, digamos que viene este concepto de pedagogías culturalmente sostenibles, pero quisiera yo retomar este antecedente porque es un antecedente importante que nos va a informar de dónde viene esta concepción pedagógica y a qué se refiere. Entonces, en los 90, hacia los 90, la propuesta de la pedagogía culturalmente relevante principalmente, ¿qué nos proponía? Nos proponía una pedagogía que no se basa en el déficit, en las deficiencias de los estudiantes, sino es una pedagogía que se basa en el potencial y en las fortalezas de los estudiantes. Es una pedagogía que está conectada con los estudiantes, con sus familias, con sus comunidades y también con lo que ocurre en sus vidas diarias. Es una pedagogía que buscaba una conexión mucho más cercana con la cotidianidad, los contextos socioculturales, sociopolíticos en los que vivían los estudiantes. Lo que planteó en ese momento Ladson-Billings eran 3 dimensiones de esa pedagogía. La primera era enfocada hacia el éxito académico. ¿Por qué al éxito académico? Porque generalmente en los sistemas tradicionales de educación, el éxito académico está destinado a los estudiantes que cumplen con ciertas condiciones y que se identifican con ciertas identidades culturales. Entonces, lo que planteaba Ladson-Billings en ese momento era el éxito académico visto como ese crecimiento intelectual que experimentan los estudiantes como resultado de la instrucción y de las experiencias de aprendizaje y que debería ser una oportunidad para todos los estudiantes, para los estudiantes, digamos, de diferentes identidades culturales, lingüísticas, sociales, etc. El segundo componente de esta pedagogía era desarrollar la competencia cultural. Y esta idea de la competencia cultural, ella lo veía como esa habilidad para ayudar a que los estudiantes aprecien y celebren sus culturas originarias, mientras que al mismo tiempo ellos ganaban conocimiento y fluidez en otras culturas a las que estaban ingresando, digamos, con el acceso a la educación. Entonces ella, como veía su concepción de la competencia cultural, era lograr que los estudiantes aprendieran, digamos,
a celebrar y apreciar su propia cultura, mientras que al mismo tiempo aprendían a navegar otras culturas. Y hay otro componente que generalmente es muy poco tenido en cuenta o un poco olvidado cuando se aplica a la pedagogía culturalmente relevante, y es el desarrollo de una conciencia sociopolítica. ¿A qué se refería Ladson Billings con la conciencia sociopolítica? Ella decía que era la habilidad de llevar el aprendizaje fuera de los confines del salón de clase para identificar, analizar y resolver problemas del mundo real. ¿Eso qué quería decir? Que el aprendizaje en la escuela estaba conectado o debería estar conectado a las realidades sociopolíticas que viven los estudiantes. Y los estudiantes, la escuela, debería ayudarles a desarrollar esa conciencia sociopolítica. Entonces, si uno tiene una pedagogía con estas características, uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué cambiar de una pedagogía culturalmente relevante hacia pedagogías culturalmente sostenibles? ¿Por qué hacer ese cambio? ¿Por qué dar ese salto hacia una concepción que no es totalmente diferente, pero que sí avanza en algunos aspectos esa concepción de la pedagogía? Y lo hacemos principalmente por 3 razones. Las pedagogías culturalmente sostenibles tienen una característica, voy a ir palabra por palabra desde pedagogías culturalmente sostenibles, y es que no es una sola pedagogía, no es una sola filosofía, sino que son varios sistemas de valores y de prácticas en torno a unas filosofías sobre cuál es el rol de los maestros y cuál es el rol de los estudiantes y cuál es el rol de la educación. Entonces, por eso, ese cambio de hablar de una pedagogía a hablar de varios sistemas de valores y prácticas que los vamos a agrupar en esto que hemos llamado las pedagogías culturalmente sostenibles. Lo siguiente es que ¿qué ocurrió con la pedagogía culturalmente relevante? Es que en muchos contextos se asumió una visión de la cultura muy estática y a veces estereotipada. Entonces, por ejemplo, si vamos a celebrar la cultura mexicana, era suficiente con celebrar, no sé, el 5 de mayo. Pero eso es una visión muy... Cuando nosotros hablamos, ¿ahí me están oyendo? Ya volvió para mí, ya volvió. Sí, ahora sí, pero se había quedado congelado. Entonces, quedamos en el ejemplo de sería reducido por celebración de Mayo en la cultura de México. Ajá. Sí, entonces buscamos una visión más dinámica y más fluida de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura siempre está en movimiento y siempre está en cambio. Cuando nosotros tenemos un estudiante en clase, el estudiante no solo tiene ahora una identidad cultural, tiene una complejidad de identidades culturales. Les voy a poner el ejemplo de mi hijo. Sebastián, por cuestiones de la vida, él nació en Colombia y tuvo que ir a vivir en Estados Unidos por 7 años. Y Sebastián no es un niño, cuando Sebastián está en Estados Unidos, Sebastián no es un niño latino. Sebastián es muchas cosas. Sebastián es un niño que en muchas características tiene las características de la cultura latina, pero dentro de Estados Unidos también tiene características de la cultura del Medio Oeste.
pero también tiene culturas de lo bogotano, porque nosotros, sus padres, somos bogotanos. Entonces, no es, las personas no somos solo una identidad cultural. Las personas tenemos subculturas, tenemos identidades lingüísticas, tenemos identidades sociales, mucho más dinámicas que simplemente decir que yo soy colombiana. Entonces, es tener en cuenta esa visión mucho más dinámica y fluida de la cultura. Y finalmente, pasar de lo relevante a lo sostenible, porque lo relevante en muchos casos se tomó como vamos a reconocer en algún momento del año o en algún momento de la clase, vamos a reconocer que existen algunas otras culturas, además de la cultura dominante. Pero no se trata solamente de reconocer las culturas locales y comunitarias, sino de sustentarlas, de crear un sistema pedagógico que le permita a los estudiantes mantener sus culturas originales o originarias o sus culturas comunitarias al mismo tiempo que están ingresando, por ejemplo, cuando ingresan a la universidad en una nueva cultura. Entonces, no es solo el trabajo de reconocer y valorar las culturas, sino es el trabajo de cómo a partir del trabajo educativo que nosotros hacemos, podemos ayudarle a nuestros estudiantes y a nuestras comunidades a mantener sus culturas locales. Entonces, ahí me gustaría a mí presentar una definición de las pedagogías culturalmente sostenibles. Y básicamente las pedagogías culturalmente sostenibles buscan perpetuar y promover, es decir, mantener, sostener el pluralismo lingüístico, el pluralismo en las prácticas letradas y en las prácticas culturales como parte del proyecto educativo en el que estamos nosotros como maestros. Ahora valdría la pena preguntarse, bueno, ¿y eso cómo podría funcionar en Latinoamérica y por qué? ¿Por qué pensar que en Latinoamérica, donde tenemos, digamos, el legado de Paulo Freire, de la educación popular, de la educación intercultural, por qué todavía necesitamos pensar en pedagogías culturalmente sostenibles? Y cuando yo empiezo a pensar en esta pregunta, tengo varias razones que me llevan a hacer esta propuesta. La primera razón es que nosotros tenemos una amplia diversidad cultural. En Latinoamérica, nuestros países son ampliamente diversos cultural y lingüísticamente, pero al mismo tiempo tenemos una alta inequidad social en el acceso a la educación. Y en la mayoría de entornos educativos, no voy a decir que en todos, pero en una mayoría de entornos educativos, se privilegia solo unas formas de la cultura, tanto académica como cultural, y hay otras formas de las culturas que se ven como deficientes o como no deseables, y esto conlleva varios problemas. Uno de los problemas es que ha prevalecido una perspectiva de déficit hacia los estudiantes, sobre todo los estudiantes que vienen de las regiones o que tienen otras identidades lingüísticas o otras identidades culturales, y eso lleva a que los estudiantes tengan que tomar la difícil decisión de perder su identidad cultural para poder tener pertenencia al sistema, por ejemplo, al sistema universitario. Y esto es muy delicado porque
lo que nos caracteriza como una cualidad, que es la diversidad cultural y lingüística, es algo que desde el proyecto educativo no estamos manteniendo, sino que con las prácticas pedagógicas lo que estamos haciendo es poniendo a los estudiantes a negociar sus identidades culturales. Además de eso, la enseñanza en los tiempos actuales debe responder a las necesidades locales y comunitarias de poblaciones diversas. Es preocupante que después de tantos años de las propuestas de Paulo Freire, de las propuestas en educación popular, en pedagogías críticas, todavía la enseñanza esté tan alejada de las realidades locales y comunitarias de poblaciones diversas. Esa es una preocupación que yo creo que en los entornos universitarios en particular debe llamarnos la atención, y porque además los profesores deberíamos tener la oportunidad de conectarnos con nuestros estudiantes y con sus comunidades, porque los profesores también tenemos unas identidades culturales que muchas veces tenemos que ignorar cuando empezamos en los proyectos educativos institucionales particulares. Entonces es también una oportunidad para los profesores de conectarse con esas realidades que están por fuera del entorno educativo, y porque al final en las universidades, cada vez que nosotros tenemos estudiantes que vienen a trabajar, que vienen de las regiones, nosotros necesitamos que esos estudiantes vuelvan a trabajar en sus comunidades y que lo hagan desde una perspectiva humilde, no volviendo a las comunidades a pisotearlas o con un ego elevado, simplemente porque pasaron por la institución universitaria. Nosotros necesitamos estudiantes sensibles que tengan esas competencias interculturales para poder trabajar en sus comunidades de manera participativa y de manera que ayude a la preservación de las identidades culturales. En este momento me gustaría preguntarles, ¿ustedes en qué momento en sus carreras educativas o en sus trayectorias educativas han tenido que renunciar a sus identidades sociales o culturales para ser parte de un grupo profesional o de un grupo académico o de una comunidad académica? ¿Cuándo ustedes en su trayectoria han sentido que han tenido que negociar esas identidades? Les voy a dar un minuto para que piensen en esa pregunta, y si quieren la escriban en un papel o en una hoja, o si la quieren compartir en el chat. Bueno, ahorita más adelante, cuando demos apertura a la conversación, vamos a conversar un poco más sobre cómo esas identidades, digamos, se negocian en el espacio de las instituciones educativas o de los contextos educativos en los cuales nosotros trabajamos. Para mostrarles cómo funciona
cómo funciona esta desconexión que yo he visto desde mi experiencia y desde mi investigación entre las realidades sociopolíticas de los estudiantes y lo que ocurre en las aulas de clase. Les voy a presentar un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que ocurrió en Ayotzinapa, en México, en el 2014. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. Esto es en el marco de un estudio que yo empecé a hacer a principios de octubre del 2014 en la Universidad Veracruzana en Jalapa, en Veracruz, México. Resulta que yo llegué a la Universidad Veracruzana, yo iba a hacer un estudio etnográfico de las prácticas letradas o de literacidad o de lectura y escritura de los estudiantes en la universidad. Yo llegué a principios de octubre. El 4 de octubre nos enteramos por las noticias de que habían encontrado una fosa clandestina con 28 cadáveres que podrían ser de los estudiantes de Ayotzinapa, que es en Iguala. Y me pasó esta experiencia que les quiero ilustrar aquí en estas dos fotografías. El 7 de octubre, como ustedes ven acá arriba, el 7 de octubre de 2014, yo analicé lo que estaba pasando en las prácticas dentro del aula de clase y lo que estaba pasando por fuera del aula de clase. En una clase de epistemología, el profesor decidió que para evitar el plagio le iba a dictar a sus estudiantes, o sea, él dictaba, los estudiantes copiaban 50 preguntas que los estudiantes debían responder sobre la clase de epistemología. En esta clase los estudiantes pasaron más o menos, tengan ustedes más o menos en cuenta, las sesiones correspondientes a 2 semanas. En esas 2 semanas el profesor les dictaba las preguntas, los estudiantes copiaban las preguntas a mano, no porque no tuvieran computadores o no tuvieran acceso a recursos tecnológicos, que eso sería comprensible, sino porque el profesor creía que así podría evitar el plagio. Entonces, cuando los estudiantes salieron de la clase, ¿qué hicieron los estudiantes? Los estudiantes fueron a sus celulares, sacaron igual las preguntas de Wikipedia y de otras páginas por internet, copiaron de internet a mano, porque el trabajo se debía hacer a mano, copiaron de internet a mano las respuestas a las preguntas. Después el profesor les pidió que cada respuesta debía tener máximo 100 palabras, pero como no tenían computador, entonces los estudiantes demoraron días contando por las 50 preguntas cada una de las palabras de lo que habían respondido, y después pasaron eso a unas hojas en limpio, pues para que el trabajo quedara bien presentado. En eso demoraron los estudiantes tiempo de clase de 2 semanas. Mientras tanto, los estudiantes, ¿qué estaban haciendo con relación a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Los estudiantes armaron esta cartelera en uno de los pasillos de la universidad, era una cartelera muy grande, donde los estudiantes cortaban los recortes de prensa que salían sobre las últimas noticias de Ayotzinapa y hacían una lectura crítica de las noticias e interactuaban críticamente con las noticias y con lo que estaba pasando. Entonces acá en esta cartelera, fíjense que los estudiantes subrayaban
hacían comentarios, acá dicen fosa clandestina donde hallaron los cuerpos, los familiares, hicieron recolectas de alimentos que iban a mandar a los familiares de los 43 estudiantes. Todo esto estaba pasando el mismo día, el 7 de octubre, martes 7 de octubre. Por un lado, esta era la realidad de la clase, en donde en muy pocas ocasiones hubo oportunidad de discutir lo que estaba pasando en Ayotzinapa. Y esto era lo que estaba ocurriendo por fuera de la clase. Esto no era dirigido por ningún maestro, esto era autodirigido por los propios estudiantes. Ellos hacían este análisis crítico en el tiempo que tenían por fuera de la clase. Yo no quisiera decir que esto es un ejemplo representativo de lo que pasa en las clases, para nada, pero es un ejemplo que muestra que muchas veces lo que ocurre en el salón de clases está desconectado de las realidades sociopolíticas de los estudiantes y que esas competencias críticas que nosotros quisiéramos, de pensamiento crítico que nosotros quisiéramos que los estudiantes tuvieran, en realidad muchas veces están ocurriendo por fuera del salón de clase. Y son los estudiantes los que son los agentes de estas prácticas. Yo tuve la oportunidad de hacer este ejercicio etnográfico siguiendo las prácticas letradas de los estudiantes en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional y en Veracruz, y en todos encontré como algo muy común que había esa desconexión entre lo que ocurre en el salón de clase y lo que ocurre por fuera, y encontré unas prácticas mucho más ricas de contenidos sociopolíticos, de pensamiento crítico, muy importantes por fuera del aula de clase y por fuera de los contextos educativos formales. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, yo creo que ante estos panoramas, esta es una foto linda, no sé si la alcanzan a notar, del trabajo que estamos haciendo acá en Caquetá, Colombia, con un poblado de guerrilleros del que ya ahora más adelante les voy a hablar. Pero estos escenarios deberían ponernos a nosotros los maestros a hacernos preguntas críticas. Acá yo hice una lista de algunas, pero esto no quiere decir que esto sea una lista terminada, ni mucho menos, ni pretende serlo. Pero algunas de las preguntas que deberíamos hacernos los maestros ante estos contextos es: ¿cuáles son las realidades sociales que afectan a mis estudiantes en este momento? Ahorita en épocas de la pandemia, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado abiertamente sobre qué realidades están afectando a nuestros estudiantes que tienen que ver con el día a día de lo que están viviendo en sus comunidades y en sus casas? ¿Cuáles son las identidades culturales que fluyen en mi salón de clase? No es una sola identidad cultural ni una sola identidad lingüística. ¿Cuáles son esas identidades que transitan por el salón de clase, que cambian en el salón de clase, que se negocian en el salón de clase? ¿Cuáles son mis propias identidades culturales? ¿Y cómo se reflejan en mi práctica pedagógica? A nosotros a veces nos han enseñado que nuestras identidades culturales deben quedar por fuera del salón de clase, pero, como decía Freire, la práctica pedagógica es una práctica política. Nosotros no se trata de imponer nuestras identidades culturales, pero sí de reconocer nuestras identidades culturales y lingüísticas y cómo esas identidades influencian mi práctica pedagógica. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, nosotros reconocemos a nuestros estudiantes,
reconocemos sus historias, reconocemos quiénes son, reconocemos para qué llegan a nuestro salón de clase, a qué van a la universidad, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños. Nosotros tenemos ese reconocimiento de nuestros estudiantes. ¿Qué espacios dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestra práctica pedagógica permiten el desarrollo de la conciencia sociopolítica? ¿Por qué estaba pasando algo tan grave como la desaparición de 43 estudiantes y nadie, en la clase actuábamos como si nada estuviera pasando? Cuando los estudiantes tenían miedo, tenían dolor, estaban experimentando incertidumbre, angustia. ¿Eso dónde queda? ¿Dónde queda esa conciencia sociopolítica sobre lo que afecta a nuestros estudiantes en el día a día? Y una pregunta sobre qué es la humildad cultural. ¿Qué es la humildad cultural y quiénes son las autoridades epistémicas en mi clase? ¿Qué quiere decir una autoridad epistémica? La autoridad epistémica es de dónde viene el conocimiento. Generalmente o tradicionalmente, la autoridad epistémica en la clase es el maestro. Sin embargo, nuestros estudiantes traen un bagaje de historias, de experiencias, de su cultura, de sus comunidades, del cual nosotros podemos aprender, no solo como maestros, sino todos en la clase. Y la humildad cultural es ese concepto que nos permite a nosotros como maestros estar siempre en constante aprendizaje, aprendiendo del otro que está frente a mí. Entonces, ese reconocimiento del otro en el espacio que compartimos en la clase y el reconocimiento de que yo puedo aprender del otro y de que quizá yo no sea la única autoridad epistémica en mi clase. Quizá la disciplina que yo dicte no sea la única autoridad epistémica. Quizá en las comunidades hay otras autoridades epistémicas de las que nosotros podríamos aprender. Entonces, ahora les voy a dar un minuto para que ustedes, por favor, nos compartan en el chat sus propias preguntas. Si ustedes se fueran a hacer una pregunta sobre su posición como maestra o como maestro en búsqueda de unas pedagogías culturalmente sostenibles, ¿qué preguntas se harían a ustedes mismos? ¿Qué se preguntarían o qué creen que deberíamos preguntarnos hacia esa búsqueda de unas pedagogías que mantengan y sostengan las identidades culturales de las comunidades y de nuestros estudiantes? Entonces, voy a revisar algunas de las preguntas que nos dejan con relación a estas preguntas que deberíamos estarnos haciendo los maestros. Elizabeth pregunta, ¿qué experiencias en América Latina
muestran que es posible articular el currículo formal a un currículo más abierto. Y yo creo que más adelante vamos a ver algunas experiencias que tienen que ver con esto. Marieta nos comparte: en estos momentos de pandemia, la humildad cultural, como tú dices, tiene que tener prioridad en las clases, desde el reconocimiento de las situaciones cotidianas de los estudiantes en relación con la conectividad, por ejemplo, con las posibilidades reales y tiempos reales para dedicarle al estudio. Sí, es esa empatía hacia las realidades de los estudiantes que no son y no tienen que ser necesariamente mis mismas realidades. Dice Diego: no es por sí misma la institución educativa un lugar pluricultural que propicia el sincretismo cultural. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque ese debería ser el espacio. Sin embargo, no siempre lo es. No siempre las prácticas que ocurren dentro del espacio fomentan el sincretismo cultural. ¿Cómo puedo fomentar la diversidad? Nos comparte Andrés Lagos. ¿Cómo puedo fomentar la diversidad lingüística sin conocer los idiomas de mi clase? ¿Y cómo puedo equilibrar esto con los tiempos y contenidos de la clase? Muy bien. Sí, sobre la diversidad lingüística, nosotros no tenemos que, es ideal que nosotros aprendamos algo de las lenguas que tenemos en nuestras aulas de clase, pero si no las tuviéramos, eso no nos impide para aprender de nuestros estudiantes, porque ser bilingüe o multilingüe es un recurso adicional, no es una deficiencia. Entonces, el niño que llega multilingüe a la clase debería aportarnos y nosotros poder aprender de él, y no verse como una deficiencia dentro del aula de clase. Sara Itzel nos comparte: bueno, me preguntaría de principio cuál es la cultura local o las culturas locales presentes, cuáles son las prácticas culturales de preservación cotidianas y qué preservan, qué es lo que preservan. Muy bien. Preguntarme en los modos, nos dice Darío, preguntarme en los modos y maneras que puedo emplear para empoderar, habilitar, sostener las identidades culturales de los estudiantes, respetando sus tiempos y deseos de compartirlas abiertamente o no. Es decir, respetar sus silencios. Y esto es un compromiso ético que es muy importante. No es que los estudiantes tengan que compartir sus identidades, eso es muy cierto, pero es ese respeto por la identidad del otro. Liliana nos pregunta cómo se integra la realidad sociolingüística de los estudiantes, porque eso tiene que ver con las identidades sociales, las identidades sociolingüísticas de los estudiantes, que no es solamente la lengua, sino todas las variaciones dialectales que son parte de mi identidad. Y yo creo que ahí hay un proyecto muy importante que hacer con relación a la escritura y a la lectura académica. Y es cómo las realidades sociolingüísticas de los estudiantes deberían informar y ser contestatarias de las formas tradicionales, digamos, académicas. ¿Hasta qué punto la formación del maestro se ve fragmentada por la creación de una identidad disciplinaria en cuanto a la apropiación de un conocimiento validado científicamente y deja de lado su propia identidad política? Yo creo que ahí es donde hay unas negociaciones. Incluso en lo que nosotros leemos, en lo que consultamos disciplinariamente, hay unas elecciones que hacer en términos de las culturas. María Alejandra Fino nos pregunta cómo puedo fomentar como docente espacios en el que haya diálogos interculturales entre los estudiantes. Bueno, entonces voy a ir avanzando. Yo sé que hay otras preguntas muy interesantes acá, pero para ir avanzando, voy a volver
Entonces, sí, cuando yo hablo de identidades, hablo de todas las identidades sociales. Esas identidades incluyen las identidades lingüísticas, las identidades de género, las identidades que tienen que ver con las subculturas, las identidades religiosas. O sea, acá yo estoy, por eso cuando presenté el concepto de identidad y de cultura, son conceptos muy fluidos y muy cambiantes, no son estáticos, no es que una persona es una cosa nomás, y el sujeto no se ve como un objeto allá alejado, sino como en esa fluidez de sus diversas identidades. Muy bien. Si vamos a pensar hacia unas pedagogías culturalmente sostenibles, estas son algunas de mis reflexiones. Yo creo que es importante mostrar una preocupación genuina por las realidades de los estudiantes. Esto implica humanización y conexión con ellos, y con las comunidades y con sus realidades. También implica conectar el saber académico con el saber comunitario. No es como que el saber disciplinario ya es una cosa que queda totalmente aparte, sino que puede haber un diálogo entre los saberes académicos y los saberes comunitarios. Proponer proyectos en que los estudiantes y sus comunidades puedan expresar su propia voz, puedan expresar sus puntos de vista, sus preocupaciones, sus saberes. Entonces, digamos que esa también sería, digamos, una de las propuestas que se podría integrar, digamos, dentro del desarrollo de la clase. Para nosotros desarrollar la humildad cultural, no solamente en nosotros, sino en nuestros estudiantes, y cuestionar las autoridades epistémicas que circulan en nuestra clase. Preguntarnos, bueno, ¿quién es la autoridad epistémica en mi clase? ¿Por qué? ¿Cuáles son los saberes que son privilegiados en mi clase? ¿Por qué? Y si es posible incluir otros saberes y otras autoridades dentro de mi clase. Perdón. Dar cabida a diferentes formas de lenguaje y de discurso en la clase. Diferentes formas de lenguaje tienen que ver también con esas variaciones sociolingüísticas, tiene que ver también con diferentes formas del discurso que los estudiantes tienen fuera de la clase y que generalmente se ha visto como que no tienen cabida dentro del salón de clase universitario, porque se supone que los estudiantes vienen a ser aculturados dentro del discurso disciplinar y de las formas del lenguaje disciplinar. Entonces, yo no digo que no lo tengan que hacer, claro que ellos aprenden esas formas del discurso, pero de una forma crítica, de una forma en que no tengan que renunciar a otras formas del discurso y a otras formas sociolingüísticas, sino que aprendan a navegar la diversidad, digamos, de los discursos y que sean también capaces de cuestionar los discursos disciplinares. En las universidades en particular, el discurso disciplinar es algo que parece ser incuestionable en muchos contextos. Y muchas veces en detrimento de los discursos de los estudiantes. Entonces ¿cómo podríamos entrar en diálogo sin que los estudiantes tengan que renunciar a otras formas discursivas? Todavía yo hice una búsqueda, digamos, en los diarios latinoamericanos sobre visiones de los estudiantes y todavía prevalece una visión de déficit, de deficiencia de los estudiantes, de las familias, de sus comunidades. Y acá a mí me parece que es importante retomar reconocer el potencial de los estudiantes, sus riquezas. En algún otro lado yo hablo de la riqueza cultural comunitaria. Yo creo que la riqueza cultural comunitaria es algo que podemos traer al aula de clase y sus identidades.
Y acá hablo de identidades de una forma, digamos, muy amplia. Y crear oportunidades para generar lo que Gutiérrez llama el tercer espacio, ese espacio híbrido donde los saberes de los estudiantes, de las comunidades y de la escuela tienen cabida. Ese es ese lugar donde las relaciones de poder se transgreden de alguna manera y donde los estudiantes toman otro protagonismo en su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que un ejemplo lindo de tercer espacio es lo que ocurrió en la Universidad Veracruzana cuando los estudiantes generaron ese tercer espacio con esos carteles donde ellos hacían un cuestionamiento crítico de las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Ayotzinapa. Y una cosa hermosa que yo encontré es que yo viajé en octubre, estuve en octubre en México, en febrero de 2015 viajé a Colombia a hacer el mismo estudio etnográfico y me encontré con una reunión que estaban organizando de la Universidad Pedagógica acá en Colombia para discutir qué estaba pasando en Ayotzinapa. Los mismos estudiantes decían, queremos saber qué está pasando en Ayotzinapa, y ellos mismos acá en Bogotá organizaron un encuentro para solidarizarse con los estudiantes mexicanos. Entonces, fíjense que yo he encontrado que en esos terceros espacios hay una gran riqueza donde hay una mezcla, digamos, híbrida entre lo académico, entre la conciencia sociopolítica, entre las habilidades críticas, de pensamiento crítico de los estudiantes, que es muy interesante. Alguien me preguntaba, bueno, algunos ejemplos. Esta es otra foto de Caquetá, del proyecto en el que estamos. Les traje algunos ejemplos de cosas muy lindas que pasan en Latinoamérica. No son los únicos, hay muchísimos. Lo que pasa es que lo que prima todavía en las aulas es estas perspectivas de déficit sobre las identidades culturales de los estudiantes. Entonces, les quería presentar, este es un proyecto lindo de la Universidad Veracruzana Intercultural en la sede de Totonacapan, y es el proyecto de videocartas. Y yo creo que por acá vi quizá a Itzel, que es una de las líderes que ha presentado el proyecto de las videocartas, y de pronto ahora más adelante ella nos puede hablar un poco más de esta iniciativa. Yo les voy a dejar la presentación y los links a todo esto para que ustedes después puedan explorar un poco más. Pero es un proyecto muy lindo de interculturalidad que a mí pues me ha llamado mucho la atención y pues que les quería compartir. Acá en Colombia, la Universidad Indígena de Popayán, que tiene unos programas donde se estudia, por ejemplo, la filosofía del buen vivir, las filosofías indígenas. Entonces, es una iniciativa también muy interesante, digamos, de rescate de las culturas indígenas. Y nosotros, con un grupo de la Universidad de La Sabana, estamos trabajando con la profesora Laura Fonseca en el modelo educativo para exguerrilleros de las FARC y sus familias en Caquetá, Colombia. Esta foto que ven acá atrás es allá en el centro poblado de Agua Bonita, donde estamos trabajando en un modelo educativo para que estos exguerrilleros que han decidido apostarle a la paz y a sus familias no tengan que renunciar a sus identidades culturales y a toda una vida, digamos, de identidad en el monte, en el campo, de la vida campesina, dentro de un nuevo modelo, digamos, de reincorporación a la vida civil.
Entonces, estos son algunos de los ejemplos que yo les quería presentar hoy. Y acá les voy a dejar una bibliografía recomendada sobre el proyecto de Caquetá. Publicamos acá en el 2020 un artículo sobre la experiencia de estudiantes universitarios que van a trabajar en el modelo de aprendizaje-servicio con la comunidad de Caquetá. Ese es una experiencia muy bonita. Y también les dejo acá el artículo que publiqué hace poco sobre el concepto de riqueza cultural comunitaria y el capital de literacidad en las comunidades de Latinoamérica. Yo creo que ese capital que las comunidades han construido puede informar muy bien, digamos, lo que pasa en las clases. Y también tengo un artículo sobre esa perspectiva crítica sociocultural de las literacidades académicas en América Latina, que ahí les comparto con otros artículos bien interesantes. Que no son únicos, hay muchísimos más. Yo sé del trabajo que está haciendo la profesora Amparo Clavijo aquí en Bogotá con los profesores. Sé del trabajo, por ejemplo, de Marieta Lorenzati en Argentina, el trabajo en literacidad crítica en Brasil. O sea, hay muchos trabajos, el trabajo de Virginia Zavala en Perú, con el reconocimiento del quechua, que es un trabajo lindísimo. Entonces, digamos que hay muchas otras, pero a mí me gustaría que esto no empiecen a ser como iniciativas alejadas, sino que empiecen a ser parte de la educación, digamos, dominante, que podríamos llamar, en las universidades y en las escuelas. Entonces, acá les voy a dejar mi correo electrónico por si ustedes se quieren comunicar más adelante conmigo para darle ahorita pie a la conversación, a las preguntas, a los comentarios, etcétera. Entonces, no sé, Elizabeth, si quieres, empezamos con las preguntas. Ya habían algunas preguntas por allí. Bueno, muchas gracias, Lina, pues por esta presentación que conceptualiza esto que se denomina pedagogías culturalmente sostenibles. Yo voy a ir recogiendo como algunas de las preguntas que habían dejado cuando se inscribían. Podemos incorporar algunas de las que se han propuesto pues en el chat cuando invitaste también como la reflexión. Sí. Sí, Gladys, claro, si quieres puedes escribir la pregunta aquí en el chat y ahorita la recuperamos. Hay una pregunta que compartía, la acabo de ver acá, una colega de Venezuela y se hace preguntas sobre lo que ella llama escuelas en zonas de lenguas en contacto. Me imagino que en América Latina estos son digamos, comunes entre Bolivia y Argentina, Ecuador, no sé si tanto Colombia y Brasil, por ejemplo, Venezuela y Brasil. Y se pregunta específicamente por el tipo de formación que se necesita para maestros que trabajan en esos entornos. Entonces, si quieres te voy haciendo como de 3 preguntas y nos compartes si conoces materiales, si vas dejando como algunas recomendaciones o de experiencia. Investigaciones que aportan sobre esas reflexiones. Entonces, esta sería específica sobre formación de maestros y la experiencia de trabajar en esto que ella llama escuelas en zonas de lengua en contacto. A ver, ¿había otra? Sí, hay otra. Era un colega que se había inscrito desde Bolivia. Y se pregunta, digamos, por las posibilidades reales, ¿no? O sea, digamos que se ve, claro, la presentación del enfoque es una perspectiva filosófica sobre la escuela, sobre la educación, sobre la misma posición de un maestro, ¿cierto? Entonces,
claro, suena como el ideal, como el enfoque soñado, pero hablemos como en concreto, sería la pregunta de este, y también como en zonas de escuelas de lenguas sin contacto, porque él habla de educación intercultural bilingüe, o sea, dígame Ujú, cuáles son las posibilidades como de ese tipo de trabajo. ujú. Y esta última la comparte una colega de México, dice, ¿cuáles son los peligros de no apostar por un enfoque de pedagogías culturalmente sostenibles? ¿Cuáles son los riesgos? Inclusive yo creo que las evidencias ya de que si la educación intenta como sensibilizarse en ese aspecto, ¿no? Listo, Ujú. serían como tres de las que había ya en el archivo de los inscritos. Muy bien. Bueno, yo creo que en las zonas donde hay alto porcentaje de multiculturalidad, eso incluye, por ejemplo, las zonas de lenguas de contacto o las zonas donde hay bilingüismo intercultural, ofrecen muchas oportunidades para trabajar con los docentes y para trabajar con los estudiantes las pedagogías culturalmente sostenibles. Yo creo que sí requiere una formación especial de los maestros. Nosotros ahorita hemos empezado con unas estudiantes un trabajo en La Guajira con la comunidad walí rumana. Porque ellos tienen también ese mismo fenómeno de que lo que enseñan no es significativo culturalmente para la comunidad. Entonces los docentes se ven en como en esa disyuntiva entre lo que está, digamos, en el currículo oficial y las necesidades de los estudiantes. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer que tiene que ver con la reformulación del currículo, con cómo puedo adaptar el currículo a los contextos culturales en los que los profesores están enseñando, cómo puedo trabajar todo lo que tiene que ver con el trabajo de lo que se ha llamado ahora no solo el translingüismo, no solo que haya multilingüismo, sino también translingüismo, es decir, que los estudiantes puedan transitar diferentes lenguas utilizando los repertorios lingüísticos que ellos tienen de diferentes formas. Entonces yo creo que ahí sí es bien importante como yo creo que las posibilidades reales son muchas. En esos contextos digamos, muy evidente todo lo que se puede hacer. Nosotros estuvimos en el proyecto en el que trabajamos con maestros, eran maestros que tenían hasta 60 lenguas dentro de su aula de clase, entonces altamente diversos, y cómo traer esos conocimientos de las diferentes comunidades, como que, por ejemplo, los padres y los estudiantes tengan más roles de liderazgo dentro de la clase, puedan tomar más decisiones sobre lo que se aprende, etcétera. En educación superior, yo creo que es donde tenemos más trabajo por hacer. Yo creo que los estudiantes tienen una riqueza de identidades sociales, de subculturas, de identidades culturales, de género, etcétera, que son muy importantes, pero que nosotros no hacemos provecho de esos conocimientos, de esas experiencias en la clase. Y yo creo que sí hay muchas oportunidades de hacerlo. Conectándose mejor con los estudiantes y con lo que pasa por fuera, pero también conectando a los estudiantes con otras realidades, que es un poco este proyecto que tenemos en la Universidad de La Sabana, donde dictamos una electiva en Caquetá, es decir, los estudiantes van y conviven durante más de 2 semanas con los exguerrilleros y sus familias, y
trabajan con ellos en todo lo que los proyectos productivos de campo que ellos tienen y cómo esa experiencia les permite a ellos tener una visión diferente del otro. Ellos se vuelven el otro en ese espacio y cómo aprenden de toda esta construcción comunitaria de lo que ocurre allí en Caquetá. Entonces, digamos, esa es otra, digamos, a través del aprendizaje servicio transformativo, llevamos a los estudiantes, digamos, a otros contextos donde ellos tienen que interactuar con otras realidades. Los peligros de no adoptar las pedagogías culturalmente sostenibles, yo creo que ya los estamos viendo, y es que los estudiantes llegan a las comunidades de vuelta o a trabajar con las comunidades desconociendo las historias de las comunidades, lo que son, o sea, cómo llega un ingeniero a trabajar con una comunidad desconociendo sociopolíticamente qué ha pasado en el territorio, cuáles son las respuestas de la comunidad, cuáles son los conocimientos que tiene la comunidad sobre la tierra, sobre las interacciones sociales. O sea, eso nos ha traído a nosotros en Latinoamérica grandes problemas, justamente porque no ha habido ese reconocimiento de que el profesional no solo se desempeña en un saber disciplinar, sino que ese saber disciplinar en últimas va a tener que interactuar con esas otras realidades. Entonces, digamos que es un poco para darle ese contexto y porque pues tenemos el peligro de que si la universidad, el acceso a la educación superior se acrecenta, se empieza a ampliar en lugares donde ha sido históricamente bajo, pues vamos a empezar a recibir las personas que vienen de las regiones. Y ahí tenemos que servir a otros intereses y a otras necesidades que son totalmente diferentes. Y, vamos a retomar entonces otras preguntas y los comentarios. Yo quisiera hacer una síntesis de digamos, insisto, como el enfoque conceptual que has presentado. Y entiendo que no estaríamos hablando de un enfoque bipolar que está negando lo que hemos también llamado conocimiento occidental o la escuela hegemónica. Creo que sería muy poco sostenible también pensar que lo que estamos haciendo ahorita es negar también la preservación de otro saber ortodoxo, ¿cierto? Que ha sido impertinente seguramente, pero que también ha respondido a otras necesidades. Creo que lo que haces con tu presentación es un llamado, estos dos elementos que has nombrado, la humildad académica, y es en doble vía, ¿no? Has mencionado la importancia de que sean los profesores hacia los estudiantes y formar a los estudiantes también en humildad académica. Yo eso no lo logro si no lo veo en contraste. O sea, yo tendría, digamos, es responsabilidad de la institución educativa seguir preservando esa diversidad de saberes, entre ellos esos que han sido más hegemónicos y clásicos. De hecho, creo que hay una cosa que dijiste también que es muy fuerte y es la educación superior la que más deudas tiene, ¿no? Porque finalmente es la más rígida también en relación con otros niveles educativos y has mencionado la estrategia esta de aprendizaje basado en servicios que me parece que es, digamos, una alternativa precisa que tendríamos hoy para pensar unos modelos en este enfoque. En las preguntas y en los comentarios sigue apareciendo si conoces experiencias relacionadas con lenguas indígenas y este profesor en Colombia llama las lenguas criollas también, sí. Experiencias específicas en relación con ese aspecto. En los comentarios de chat para hacerte otros dos por si puedes reaccionar. Hay una pregunta sobre enfocada al concepto de identidad cultural, que, bueno, en la presentación tú has insistido en la idea de asumirlo desde muchas, o sea, un asunto fluido, diverso, complejo, estático, ¿cierto? Es lo que has dicho. Dice, ¿cómo puede la profesora, cómo despertar ese interés por reconocer diversidades culturales, incluso cuando los contextos y las realidades sociales son similares?
Ujú. percibir qué sería lo diverso, ¿no? Ujú. Otra pregunta que aparece acá en la lista del chat serían preguntas específicas ya con enfoques que se ven también frecuentemente. No sé si conoces esto que llaman el flip classroom. Entonces, Sí. preguntan si habría alguna relación o una manera de articular, entiendo yo, las pedagogías culturalmente sostenibles con Ujú. enfoques que se están escuchando. Yo he escuchado más en el área de las ingenierías, por ejemplo. No diría, no, pues todo esto tiene que ver más es con las ciencias sociales y las humanidades y deja de fuera otros áreas. Ujú. Bueno, sobre las lenguas indígenas, el trabajo de Virginia Zavala en Perú es un trabajo muy significativo sobre todo el trabajo, o sea, no hay una obra en particular, pero todo el trabajo que tiene que ver con, acá lo voy a escribir, Virginia Zavala, en Perú, sobre la recuperación del quechua dentro de la identidad social peruana y también dentro del sistema educativo peruano. Eso es un trabajo digamos, muy significativo y muy bello en lo que ha logrado. En Brasil hay varios trabajos, a ver si recuerdo exactamente. Son los trabajos que han desarrollado con la comunidad Siacaba, lo voy a escribir acá, en Brasil. A ver si recuerdo exactamente el apellido de los autores. Marildes Mariño. Marildes Mariño trabajó mucho tiempo con los Siacaba en Brasil. Y ellos tienen un trabajo muy bello también sobre esas literacidades en contacto, ¿no? En contacto de las lenguas indígenas, etcétera. Hay en el artículo que les recomendé, donde hablo de la riqueza cultural comunitaria, yo intento hacer un rastreo en Latinoamérica de autores que han trabajado sobre el tema. También hay otro artículo sobre multiliteracidades en Latinoamérica, donde hacemos un rastreo con la profesora Rebeca Rogers sobre las iniciativas latinoamericanas, en especial en temas de interculturalidad y en temas de literacidad crítica, que allí van a encontrar, digamos, un traceo de todas esas experiencias. Ese artículo se llama, si mal no estoy, acá les voy a escribir, Latinoamerican Influences y Multiliteracies. Acá se los voy a escribir. Que he escrito en inglés, en parte porque me parece importante que también desde ese balance epistémico, lo que se hace en Latinoamérica sea reconocido dentro de la literatura global como unas experiencias que aportan al conocimiento en la literatura global. Sí, Sandra Soler también. Sandra Soler Castillo también tiene un trabajo muy bello sobre esto. Cuando uno trabaja en contextos muy homogéneos, hay que establecer alianzas con contextos distintos donde pueda haber trabajo horizontal, colaborativo, para que los estudiantes se salgan de la burbuja de donde todos somos, digamos, pertenecemos a la misma clase social, racial, etcétera, y puedan salir a otros grupos y hacer trabajo con otros grupos. En la universidad nosotros, por ejemplo, tenemos el trabajo que hace la profesora Laura Sarmiento con el costurero, la red de costureros de la memoria,
y los estudiantes del semillero van a trabajar con las costureras de la memoria. Entonces, esas son posibilidades para que los estudiantes salgan de la burbuja donde todos somos iguales, y por eso yo creo que el aprendizaje servicio, no entendido como servicio a la comunidad, mucha atención, sino en esa relación horizontal con la comunidad, donde yo voy a aprender de la comunidad también. Yo creo que sirve mucho para que los estudiantes también aprendan ese reconocimiento. Y ahora en los entornos virtuales, pues yo creo que es muy necesario que nos pensemos qué es lo culturalmente sostenible dentro de lo virtual, porque los estudiantes sí tienen experiencias virtuales donde ellos, por ejemplo, tienen en estas etnografías, yo encontré que los estudiantes tenían identidades virtuales muy diversas y tenían experiencias virtuales muy diversas que seguramente nosotros no estamos reconociendo en esta nueva dinámica de lo remoto o lo virtual, dependiendo de sea el caso. Entonces ahí yo creo que también habría que ver los estudiantes qué es lo que saben y qué podemos aprender de esas experiencias de identidad virtual que ellos tienen, ¿no? Y de esas subculturas virtuales a las que pertenecen. Bueno, Lina, pues... Había alguien que quería hacer una pregunta en voz. No sé si pudiéramos darle la palabra. Tengo una... Sí, por micrófono. Gladys Calvis, no sé si ella todavía nos acompañe. Gladys. Sí, acá estoy, sí, acá estoy. Gladys, cuéntanos. Bueno, sí, yo posteriormente te escribí la pregunta. Y bueno, quizá una de las razones por las cuales he estado muy interesada en escucharte es porque siempre hablamos como de esa parte del docente que debe tener en cuenta acerca de los rasgos culturales y el reconocimiento y demás. Pero nosotros tenemos el caso contrario. Entonces, lo que enseñamos son medicinas ancestrales. Y tenemos, por el contrario, las situaciones en los estudiantes. Los estudiantes quieren tomar estas culturas ancestrales, occidentalizarlas en su totalidad. Por demás son médicos ya con unos epistemis muy, muy, muy rígidas, biomecánica, para el análisis de la salud y de la enfermedad, totalmente positivistas, y es complicado porque ellos lo único que quieren es occidentalizar todos los conocimientos ancestrales. Entonces uno de verdad dice, además que hay muchos docentes que también lo hacen, porque la manera en que decidieron que para ellos era mejor aprenderlo era así. Entonces, como que cada vez que uno les insiste y les trabaja muchísimo en que lo debemos aprender como un conocimiento cultural desde su ancestralidad, desde su antigüedad, desde su propiedad, es mucha la resistencia que en cambio te encuentras es en los estudiantes. Como te digo, también incluso en algunos docentes, si uno dice, ok, ¿por dónde le hacemos? ¿Por qué lado le hacemos? Además que este no es un asunto solo del aula de clase, ese es un asunto de la sociedad. Los egos aquí son supremamente difíciles, entonces solo tú lo puedes hacer, se niega la cultura, se niega el conocimiento, se niega la visión de ser humano, se niegan tantas cosas. Entonces es como quienes defendemos mucho que esto realmente es un conocimiento netamente ancestral, nos encontramos con demasiadas paredes. Y gracias por escuchar. Muchas gracias, Gladys, por la pregunta. Sí, yo creo que digamos, la propuesta de llevar las pedagogías culturalmente sostenibles a las aulas, digamos que no tienen que ver exactamente con temas culturales o interculturales, sino a todo, a las ingenierías, a las matemáticas, a la salud, a todo,
es justamente ese reconocimiento del otro que a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Yo creo que no es el trabajo de un solo docente, yo creo que es el trabajo de una comunidad que lo empieza uno como docente en su salón de clase, pero que tiene que a través de los proyectos que uno va haciendo y de las alianzas con otros docentes y con las comunidades, etcétera, lo va ampliando. Pero yo creo que no es un trabajo de una persona, yo creo que es un trabajo mucho más amplio para que se empiece a reconocer que cuando uno va a tomar una clase que es sobre un tema intercultural, no es como por llenar el requisito de que yo ya tengo lo multicultural, ¿no? Que lo multicultural está acá en la clase de saberes ancestrales y yo luego voy y hago lo que quiero con eso. Y también yo creo que hay mucho trabajo en que las universidades diseñen estrategias para que los estudiantes estén en el lugar del otro, donde el estudiante se descoloque de sus zonas de confort, donde el estudiante se tenga que cuestionar su identidad, porque yo creo que en esos contextos es donde el estudiante más significativamente puede entender qué es estar en los zapatos del otro. Y puede entender qué es comprender otras formas de ver el mundo. Y ahí a nosotros nos toca diseñarnos a través de alianzas con las comunidades, cómo hacer, digamos, proyectos donde colaborativamente nuestros estudiantes puedan aprender de la comunidad y la comunidad también, digamos, que se favorezca de la alianza. Pero eso es un trabajo, digamos, en que tenemos que empezar a establecer proyectos más amplios, proyectos que cubran a la comunidad universitaria más en general y donde todas las áreas, digamos, del saber vean que esto tiene unas correspondencias en el mundo real, ¿no? Sí, estás proponiendo que se trata como de proyectos en sinergia, o sea, de lo que hablamos hoy, ¿no? Es comunidad, universidad, y que es soporte institucional, porque la perspectiva pues tiene que ser mucho más amplia y no solo la buena voluntad de un profesor en un aula, justamente tratando de visibilizar discursos y prácticas que históricamente han sido periféricos y alienados, ¿no? Entonces se trata como de esfuerzos mucho más robustos, al menos para iniciar pues la generación ya digamos práctica real en el currículo, que se vuelvan reales en cursos reales. Me llama la atención y también quisiera resaltar que has hablado de la figura de los semilleros. En América Latina esa figura no necesariamente es común para los colegas de otras regiones. En Colombia tenemos digamos, unos grupos, se podrían llamar como los grupos de estudio que se crean en educación superior, que no necesariamente es una asignatura, a la que llegan los estudiantes a profundizar sobre ciertos temas, proyectos o trabajos con sus profesores. Y aquí en Colombia, efectivamente, cuando escuchaba a Lina, veía que esa figura del currículo en la universidad es un espacio de lo que yo llamaría el currículo abierto y que daría todas las oportunidades para integrar estas apuestas, ¿no? más incluyentes y diversas. Creo que esa es una oportunidad al menos que tenemos en Colombia y que nos lo permite ya el modelo que funciona. Sí. Les agradezco mucho. Bueno, esto es en posgrado, esto ni siquiera es en pregrado, esto es en posgrado. Sí, claro. Sí. Y es a personas que deciden estudiar específicamente eso, pero que no pueden aceptar y asumirse en un cambio cultural. Sí. Pero finalmente la sociedad tampoco lo hace, ni el reconocimiento político tampoco está, es bastante complejo. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí en esa complejidad es donde debemos empezar, digamos, a trabajar. Yo creo que debemos ir formando alianzas dentro de las universidades con otras facultades, con otros colegas, para que se amplíe mucho más
esta comprensión de lo multicultural, de lo pluridiverso, etcétera, porque yo creo que es algo que está en los libros, que se comprende, digamos, en los programas de interculturalidad, etcétera, pero que en las prácticas disciplinarias, académicas de la universidad todavía no logramos, digamos, como hacer ese diálogo con otros saberes. Y eso tiene que ver con nosotros también, con qué leen los estudiantes. Sí, o sea, sí, claro, leen los clásicos, que sean europeos, qué sé yo, pero estamos haciendo que lean también los autores latinoamericanos, los autores indígenas, los autores de otras epistemologías. Es también un trabajo sobre la diversidad cognitiva y sobre la justicia epistémica, ¿no? En ese sentido. Bueno, Lina, yo creo que ya vamos cerrando. Te agradecemos una vez más haber aceptado la invitación y que pues nos dejes estas invitaciones a reflexionar sobre nuestra cotidianidad como profesores y también sobre las decisiones institucionales de las que nosotros también podríamos participar y aportar nuestros enfoques, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Le he pedido a Lina que nos comparta las diapositivas porque allí quedó la bibliografía pues, que nos recomienda y están también sus datos porque para ustedes los que estén en algún proyecto similar y quieran contactarla, pues allí ya queda un puente. Muchísimas gracias para todos y cuídense mucho. Ojalá podamos vernos una vez más pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Tienen mi correo si me quieren escribir. Claro, con mucho gusto podemos seguir la conversación. Vale, buen día. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.